Padres flexibles, familias felices, con nuestro ponente Daniel Illingworth. En un ratito iniciamos en este webinar. A las 7 en puntito iniciamos. Estamos esperando que se conecten más personas. Hola, muy buenas noches. Ahora sí, en un minuto iniciamos. Para mí es un gusto volver a presentar a uno de nuestros ponentes que ya ha estado con nosotros en este webinar que hemos lanzado en UNEDIS, a nuestro querido Daniel Illingworth. Él nos va a traer el tema el día de hoy, padres flexibles, familias felices, ¿no? Él es una persona especialista en PNL y en coaching. Entonces, un gusto, mi estimado Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinar. Bienvenido y el espacio es suyo. Gracias, Helen. Buenas noches con todos. Empezamos puntualitos, eso me gusta. Eh, Primero que nada, bienvenidos, gracias por participar de este webinar. Eh, Antes de empezar a contarles un poquito de qué hace que conozca yo sobre este tema, quiero contarles un poquito cómo va a ser el webinar. Eh, Había pensado en tener algo ya preparado, pero la verdad es que y ustedes, si se están conectando, asumo que son padres, eh, y siendo padres lo saben muy bien. Las diferentes edades, ¿Cómo puedo conectar a este parlante? ¿Puedo? ahí está, las diferentes edades por las que pasan nuestros hijos eh, nos ponen frente a diferentes circunstancias y a la necesidad de conocer diferentes cosas para manejar diferentes situaciones. Entonces, me interesa personalizar este webinar de manera que sea lo más valioso para ustedes. ¿Ya? En ese sentido, no quería hacer algo, digamos, rígido de presentar determinado tipo de material, porque puede no aplicarse a la edad de la mayoría de sus hijos. Eh, y con esa breve explicación de cómo vamos a manejar esto, me interesa que sea muy interactivo. Quiero saber de ustedes, entre otras cosas, las edades de sus hijos, qué tipo de problemas están pasando, qué tipo de dudas tienen para irnos a resolver eso, en lugar de darles material, digamos, estéril, de cierta manera. Y ahora un poquito la introducción de qué es lo que me llevó a escribir este libro y de dónde saqué el material para escribir este libro. Eh, yo tengo 59 años, mi hijo mayor ya tiene 32 y tengo tres hijos. Daniel de 32, Cristín
a ver, estamos, bueno, cumple 32 este año. Cristín, que cumple 29 en este año, Ivana, que cumple 26 en este año. Cuando mi hijo mayor, cuando Daniel tenía alrededor de 15 años, la relación que teníamos él y yo era inaguantable, insostenible. Discutíamos, nos peleábamos, chocábamos por todo a cada rato. Y siempre digo, poco faltó para que nos cayéramos a golpes. ¿Ya? Así de mal estaba nuestra situación. En lugar de caernos a golpes, caímos donde una psicóloga. Y después de alrededor de 6 meses de tratamiento, sí puedo decir que del 100% de mal que estaba la relación con mi hijo, había mejorado un poco. ¿Ya? Yo digo que a los 6 meses estaba en 85% de mal. Y por esa época, más o menos a los 6 meses de estar en tratamiento psicológico, paseando por una librería, me topé con un libro que se llamaba Introducción a la Programación Neurolingüística. En esa época yo trabajaba desarrollando sitios web. Entonces la palabra programación me hizo clic. Estaba con psicóloga, entonces la palabra neuro me hizo clic. Y lingüística, bueno, todo el mundo habla, así que compré el libro. Se lo comenté a la psicóloga y la psicóloga me dijo, lee lo que es bueno. Lo empecé a leer y hagan de cuenta, se me abrieron los ojos. Yo dije, esto es. Me tragué el libro en 3 días. Terminando de leer el libro, me llegó un correo que anunciaba un taller de introducción a la programación neurolingüística. Eh, Me escribí en ese taller, dije, ya la teoría la conozco, vamos a ver cómo es la práctica. Me inscribí al taller, me encantó. Ese fin de semana empezaba la certificación en PNL, que se dicta un fin de semana por mes. Eh, entonces me metí a la certificación, hice el primer módulo y para cuando iba al segundo módulo, o sea, un mes más tarde, del 85% de más que estaba en la relación con mi hijo, ya había bajado al 15%. Prácticamente había solucionado todos los problemas. Y fue gracias a lo que aprendí con la programación neurolingüística. Y por eso decidí escribir ese libro, que es básicamente un recorrido de mis experiencias aplicando programación neurolingüística en mi casa, en mi familia. Y siempre cuento la anécdota también, que cuando lo mandé a imprimir, me arrepentí de haberle puesto ese título, porque creo que principalmente en el ambiente familiar se confunde ser flexible con ser permisivo. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Que se cree que un padre flexible es alguien que deja que sus hijos hagan lo que les dé la gana. Y no es así, ese es un padre permisivo. Un padre flexible es el que encuentra la forma de comunicarse correctamente con sus hijos para que sus hijos sigan su guía. Y de eso se trata. ¿Ya? Yo quiero darles herramientas para que ustedes encuentren mejores maneras de guiar a sus hijos. Yo en este webinar no les voy a decir qué consejos darle a sus hijos, ¿ya? Cómo guiarlos, les voy a decir cómo comunicarse con ellos. Y con esa breve introducción me gustaría escuchar de ustedes. ¿Ya? Quisiera saber, como les decía al principio, eh, qué edades tienen sus hijos, por qué se inscribieron a este webinar, eh, qué tipo de situaciones conflictivas pueden tener o situaciones que no sepan cómo manejar, de las cuales les gustaría hablar para encontrarle solución. Estoy aquí para escuchar y ayudarlos. Quien se anima primero, levante la mano para que no hablen todos al mismo tiempo. ¿Quién quisiera contar un poco de su experiencia en este momento? ¿Cómo ha sido esa parte de relación de madre-hijo, padre-hijo? Azucena Durán, ¿cómo está? Cuéntenos, Azucena. Buenas noches, Miss. ¿Cómo está?
Bueno, mi experiencia, referente a lo que decía nuestro exponente, ¿no? Sobre padres flexibles, padres permisivos. Le comento breve. Cuando yo me casé, mi esposo tenía 2 niños, pero mi esposo era de las personas autoritarias. O sea, lo que él decía, eso era y punto. Luego, cuando yo me convertí en madre, fui una persona a ver, vamos a hablar, ¿qué piensas, qué decides? Con mis 2 hijastros y mis 2 primeros hijos, yo era, pues bueno, esto es blanco porque debe ser blanco, pero si tú lo quieres pintar, tiene que ser algo agradable a los demás. Luego tuve 2 hijos más, en cambio con las que yo me volví, bueno, a mis 2 primeros hijos o a mis 4 hijos, no les permití como que ellos se expresaran, como que ellos, a escucharlos. Y yo con los 2 menores me fui muy flexible, demasiado, demasiado. Mis hijos me dicen, tú con nosotros fuiste, nos dabas palos, nos hacías comer, con ellos dos fuiste así, mira, porque con los 2 menores son con los que yo tengo mayor problema. Mis 4 hijos primeros, ellos son, ya le digo, mis 2 hijastros, mis 2 hijos mayores, chicos responsables, chicos eh, que luchan y saben vivir. En cambio, mis 2 hijos menores, no. O sea, tengo un hijo en drogas, justamente ando en la calle, lo ando buscando, tengo ya un aproximado del tiempo que estuve fuera del país por mi trabajo, he llegado ya 2 semanas y no sé nada, no lo he visto. Entonces, mis hijos siempre me recalcan eso. A nosotros, tú nos diste palo, mi papá nos quebraba palo encima y somos lo que somos. Tal vez no médicos, abogados, pero son chicos responsables, son chicos que no le buscan mal a nadie. Entonces, la verdad, yo no sé si me quedé en flexible, en demasiado autoridad. El padre de mis hijos murió, yo me hice otro compromiso y él me enseñó, me decía, a ver, el respeto no se exige, el respeto se gana. Entonces, me quedé en el limbo, me quedé en el limbo porque ya le digo, o sea, tengo referente a mis hijos y a raíz ¿Soy yo o es Azucena? ahora, a ver, ¿por qué me dediqué tanto a ello? Último, último. Y es por eso también que, como nota, estoy estudiando. A ver, preguntaba soy yo o es usted porque se me estaba entrecortando. No sé qué tal me estén escuchando ahorita. No sé todavía si es mi... Algo un poco parecido, o sea, dentro de mis hermanos, de mi grupo, mi papá ha sido como que más rígido con unos, un poco con otros, ¿no? Ya se nos conectó nuestro oponente, Mil ¿no? disculpas, siempre me pasa. Una De interferencia, vez no en hay cuando problema. el internet me traiciona. Azucena, yo le quería hacer unas preguntas. Dígame. Hacia el final no alcancé a escucharle todo porque me parece que me empezó a fallar la conexión, entonces como que se me entrecortaba. Primero que nada, ¿qué edad tienen sus hijos? 6. Los 2 menores, el uno tiene ya 28, que cumplió el 6 de junio, y el otro tiene 23 años, 27 y 23 años. Ya. Eh, una cosa que siempre hay que tomar en cuenta, y sí le escuché algo que dijo que me parece muy, muy valioso, que por eso está estudiando, está aprendiendo más cosas. Eh, Siempre es conveniente aprender más. Y muy de la mano de eso, lo que le decía que es muy importante tomar en cuenta, todos nosotros, cada uno de nosotros hace lo mejor que puede con la información de que dispone. Como padres metemos la pata y ah, en el 99.9% de los casos no es por malos, es porque estábamos haciendo lo mejor que podíamos hacer. Y lo que comentaba usted de su primer marido, así era yo. ¿Ah? Súper estricto, yo era un Hitler
y es básicamente el motivo por el que tenía problemas con mis hijos. En la gran mayoría de los casos, a ver, nosotros aprendemos principalmente por experiencias propias y en segundo lugar a través de experiencias de otras personas. Si yo como padre le digo a mi hijo, no puedes hacer esto porque yo digo que no lo puedes hacer, no le estoy permitiendo tener experiencias ni le estoy transmitiendo experiencias. Si yo le digo, no puedes hacer esto porque si lo haces te va a pasar esto de aquí, ahí le estoy transmitiendo una experiencia. Y aunque parezca increíble, y siempre todo depende del caso, en muchísimos casos es mucho mejor decirles, yo te recomiendo que no hagas esto porque yo lo hice y me pasó esto de aquí y no quiero que te pase a ti. Hablando en términos muy generales, porque obviamente no conozco su situación a fondo, eh, si uno de sus hijos está con problemas de drogas, eso es principalmente por él. No, no es culpa suya. Este, insisto, nosotros, no solamente como padres, todo el mundo, inclusive él, hacemos lo mejor que podemos con la información de que disponemos. Si yo no me di cuenta de que mi hijo, me invento, se estaba rodeando de malas influencias, no es culpa mía no haberlo notado, porque yo no sabía a qué tenía que prestarle atención. Es válido aprender nuevas cosas para encontrar nuevas formas de manejar situaciones. Y mientras más sabemos, más fácil se nos hace manejar las diferentes situaciones. Hablando específicamente del problema de drogas y después volvemos a ver, podemos volver al tema central que es relación padres-hijos. Pero para que una persona salga de un problema de drogas, creo que la mayoría de nosotros lo sabe, lo primero que tiene que hacer es aceptar que tiene un problema de drogas. Y mientras no lo acepte, y ahí viene un punto importante en cuanto a la flexibilidad, especialmente en relación a comunicación. Si yo a mi hijo lo siento y lo cacheteo y le digo, eres un irresponsable, estás metido en drogas y no puedes manejar, eres débil, este, y tienes que salir de eso, le estoy imponiendo cosas. ¿Ya? Lo estoy atacando. No es mi intención, pero es lo que estoy haciendo, lo estoy atacando. Y nuestra posición primaria cuando nos sentimos atacados es defendernos. Entonces, si yo le digo eso a mi hijo se va a aferrar más a su realidad de que no es un problema, de que lo que pasa es que le gusta, pero lo puede dejar cuando quiera y justificar el poder seguir. ¿Ya? Entonces, si en lugar de buscar imponerle y sin darnos cuenta atacarlo, empezamos a buscar mejores formas de comunicarnos con él, ¿ya? Podemos hacer que se dé cuenta de lo que le está pasando, sin que nosotros tengamos que decírselo directamente. Y al darse cuenta va a ser mucho más fácil que lo acepte, porque va a ser algo que viene desde adentro. Y más adelante les cuento una anécdota con mi hijo que no tiene nada que ver con drogas, pero sí con comportamientos que hubiera sido mejor que no tuviera. ¿Alguien más quiere comentar algo? Azucena, si quiere alguna aclaración o extender sobre algo de lo que hemos conversado, adelante. Parece que no. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos cuál sería su consulta.
para que nuestro estimado Daniel Illingworth nos pueda ayudar a extendernos y analizar un poco las situaciones. ¿Cómo podría, lo que tengo en duda, que el tema dice padres flexibles, familias felices? Creo que deberíamos ser un poquito flexibles, pero no tanto por la situación que ahora estamos pasando ahora en el país. Volvemos al problema, digamos, de que se confunde ser flexible con ser permisivo. ¿Ya? Ser flexible significa conseguir que ellos acepten en lugar de imponer. Ser permisivo es dejarlos nomás que hagan lo que quieran. Y les voy a contar esa anécdota que les dije hace un ratito que les iba a contar más adelante. Pobrecito, mi hijo mayor fue mi conejillo de Indias. Cuando él tenía 17 años. Y un día miércoles, eh, durante la época de clases, me dijo, quiero ir a la discoteca. Y yo medio me hice el bobo, le dije, pero eres menor de edad, ¿cómo vas a ir a una discoteca? Tú no puedes entrar a una discoteca. Y me dijo, sí, es que un compañero va a cumplir 18 años y ha reservado una mesa, y entonces para ir y celebrarle. Y yo le dije, pero es miércoles, pues mañana tienes clases, no te puedes acostar muy tarde. Sí, pero la fiesta, y no sé qué. Entonces ahí yo ya sabía PNL y básicamente tenía dos opciones. ¿Ya? Una, decirle no, no vas, eh, lo cual hubiera ocasionado que él se sienta restringido, que se resienta conmigo, que quizás me haga reclamos, etcétera, etcétera. Y otra, le dije lo siguiente, le dije, hagamos una cosa, tú quieres ir a conocer la discoteca, a celebrar un rato con tus amigos, chévere, yo te llevo y te recojo a las 11. Te llevo a las 9 y te recojo a las 11. Se quedó pensando un rato y después me dijo, nada, ya no importa, no voy. Y no fue. ¿Ya? Fue decisión de él. ¿Ya? No fue imposición mía. Un par de meses más tarde, fin de semana, se había ido a una fiesta y regresó con dos amigos que se iban a quedar a la casa a dormir. Y yo les abrí la puerta porque no tenía llaves él de la casa. Y uno de los amigos tenía la banda en la muñeca de una discoteca. No le dije nada, entraron, se fueron a dormir. Al día siguiente, los dos amigos se fueron a su casa relativamente temprano. Y en esa época nosotros teníamos en la casa una computadora y estaba en mi cuarto. Un poco para llevar el control del uso de la computadora de mis hijos. Entonces, Dani se levantó, desayunó, vino al cuarto a jugar en la computadora y, qué sé yo, unos 5 minutos después de que le estaba jugando en la computadora, le dije, ¿qué tal la discoteca? Y se quedó frío. Y me dijo, bien, y no le dije nada más. Como a los 10 minutos sonó el teléfono, contestó él, era uno de los amigos de él, y yo escuché el lado de él de la conversación. No sabía lo que el amigo le estaba diciendo, pero sí pude imaginármelo. ¿Ya? Porque básicamente le dijo, ah, sí, ¿qué fue? No sé qué. Y después un ratito, no, no puedo. No, es que estoy castigado. No, que Jorge se olvidó de sacarse la banda de la discoteca. O sea, él sabía que yo me había dado cuenta. Ya conversó un ratito más y cerró el teléfono. No le dije nada. En la tarde le dije, oye, en la mañana que te escuché hablar por teléfono, le dijiste a tu amigo que estabas castigado. Me dijo, sí. Y dije, ¿y quién te castigó?
Y de nuevo como que no sabía qué responder porque yo no le había hecho nada. Pero me dijo tú. Dije, ¿yo cuándo? Es que fui a la discoteca. Y yo le dije, pero si el otro día yo te dije que yo te llevaba a la discoteca, ¿cómo te voy a castigar por haber ido a la discoteca? En lo que te pude haber castigado, que no te castigué, pero que sí me molestó, es que no me dijiste que después de la fiesta iban a ir a una discoteca. Ah, chuta, sí, cierto, sorry. Y van aprendiendo a través de sus propias experiencias. Él es bastante aventurero. Ahorita vive fuera del país y está casado, pero cuando era soltero, de repente decía, me voy un fin de semana a acampar. Y a pesar de que mi esposa es bastante preocupada, de que cómo está el carretero y dónde vas a acampar y qué tan peligroso es eso, y nunca le negamos permiso. En determinado momento, digamos, cuando se quería ir a acampar a la sierra, le dice, oye, el carretero, fíjate bien y averigua bien cómo está el carretero, porque ha estado lloviendo, ha habido derrumbes, no queremos que te quedes por ahí botado. Y hacía las averiguaciones, que es muy diferente que decirle no vas porque yo digo que no, o no vas porque yo digo que el carretero está malo. A eso me refiero con flexibilidad. A veces nos toca dejarlos tener experiencias que nosotros sabemos que les van a doler. Seríamos malos si no les hacemos la advertencia. Si haces esto de aquí, te va a doler, ¿ya? Sea física o emocionalmente. ¿Y cómo sé? Porque a mí me pasó. O cómo sé? Porque le pasó a alguien que yo conozco. Transmitir experiencias. Pero al final del día, y estamos hablando de este, quizás adolescencia tardía, jóvenes adultos, no es lo mismo con niños y por eso que les mencionaba al principio que parte de la personalización que quiero hacer en este webinar es en relación a las edades de sus hijos. Pero hablando de jóvenes adultos, eh, a pesar de que nos pueda doler, tenemos que dejarlos tener esas experiencias, dejándoles claros que nosotros sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. De esa manera también, si ellos deciden de todas maneras tener la experiencia y se da la consecuencia que nosotros les habíamos advertido, nos van a hacer más caso la próxima vez. Los consejos que nosotros les demos van a tener más peso, porque ya vivieron en carne propia que hubiera sido mejor seguir nuestros consejos, seguir nuestra guía. Estamos, insisto, ser flexible no implica, hagan lo que quieran. Ser flexible más o menos es no generarles el control 24/7 y darles una recomendación literal de qué es lo que se hacía en el antecedente, en los tiempos anteriores, sino abrirles ese campo a que tengan la experiencia y vayan partiendo de ahí y tomando sus decisiones. Correcto. Insisto, siempre todo depende del caso y depende de las edades de nuestros hijos. Cuando yo empecé a estudiar programación neurolingüística, ya mi hijo tenía 15, 16 años. Mis hijas tenían 12 y 9. Y con ellas también apliqué programación neurolingüística, les diría, dentro de lo posible, ¿ya? En algún momento, qué sé yo, la menor me pedía permiso para hacer algo y yo le decía, no por estos motivos, ¿ya? Y me decía, no, pero déjame que no sé qué, y se me ponía necia, como se ponen nuestros hijos cuando quieren algo, ¿ya? Y yo le decía, no, ¿y por qué no? Y ya te expliqué por qué. Pero no, es que esto aquí, esto acá. Y venía de nuevo la explicación.
¿ya? Y si ella me argumentaba algo, yo no invalidaba su argumento, sino que lo rebatía. Es decir, me invento, si es que me decía, es que mi prima también va a ir, en lugar de decirle no me importa, que es invalidar su argumento, le decía, me invento, sí, pero tu prima vive más cerca, por decir algo. ¿Ya? O tu prima no estuvo enferma ayer. Eh, y en más de una ocasión llegó el momento en el que después de explicaciones y de rebatir sus argumentos, ella seguía necia. Ya me tocaba decirle, mira, ya te expliqué, no sé de qué otra manera explicarte, ya te he dicho que no 5 o 6 veces. Esa es la respuesta. Si no te gusta, qué pena, pero esa es la respuesta. Y si se me ponía a llorar, anda a llorar a tu cuarto. Ok, nuestra coordinadora de apoyo y seguimiento ha levantado la mano. Coméntenos también. Adelante. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bueno, le comento desde mi propia experiencia. Yo soy orientadora vocacional, psicóloga, he pertenecido siempre a los DS y siempre he sido muy buena consejera. Bueno, no lo digo solamente yo, he ayudado a muchos adolescentes, pero el caso viene desde, desde parte mía, o sea, cuando me tocó combatir con mi adolescente, con con el ejemplo vivo de mi hija en la adolescencia, bueno, me tocó muy fuerte, que pedía consejos a mis colegas, porque no podía yo, no podía, porque hablábamos de eso, de la flexibilidad, no podía ser flexible hasta un límite, ¿no? Entonces, la manera que yo opté por combatir con este ser adolescente, que es muy difícil viéndolo dentro de casa y no ya viéndolo desde afuera, el consejo, la guía, conversar con los adolescentes, cómo hacer mejor, cómo llevar la adolescencia, aquella adolescencia no tan frenética, no tan eh, desequilibrada muchas veces que quieren llevar los adolescentes y ponerme en sus propios zapatos, ¿no? Entonces yo hice eso. Cada vez que yo conversaba con mi hija, trataba de ponerme en su puesto, o sea, ponerme en su cabeza para poderle decir no sin tenerle que decir directamente no, ¿verdad? Entonces yo optaba por meterme en los pensamientos. Bueno, si yo fuera un adolescente, si voy, por ejemplo, así como usted hablaba de una discoteca, bueno, a los 16 años, si voy a una discoteca, ¿cuáles son las cosas que encuentro dentro de una discoteca, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que voy a descubrir, a ver, las cosas que hoy en día están, no sé, sustancias, bebidas alcohólicas y cosas, ¿no? ¿Cómo decirle que eso le va a hacer daño sin decírselo directamente? Porque los adolescentes, cuando uno les dice no lo hagas, ellos lo hacen. Cuando tú les dices eso no está bien y no va bien o no te hace bien, ellos lo hacen porque quieren descubrirlo por ellos mismos. Quieren ellos tener la prueba de que hace daño, de que está mal, de que, bueno, de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo me ponía en sus zapatos y le decía yo a ella, mira, ya está bien, anda, como tú quieras, está bien. Pero bueno, vamos a ver lo que puede pasar. ¿Sabes qué? Que yo una vez escuché que a una chica le pasó esto, entonces trataba yo de ponerme en eso mismo, ¿no? Y yo creo que, bueno, llevamos una adolescencia un poco más tranquila, una adolescencia un poco, nunca fuimos amigas, porque de los hijos no se puede ser totalmente amigo, pero sí traté de ser un poco flexible a mi modo. Válido. Y lo que mencionas es una de las técnicas que podemos utilizar para transmitir experiencias. ¿Ya? El utilizar anécdotas. En muchos casos, inclusive, podemos hasta inventarnos una anécdota. ¿Ya? Yo conozco a alguien que X, Y, Z, y ese X, Y, ese alguien me lo inventé. Pero el hecho de que estemos hablando de alguien más
ya cambia la dinámica. Siempre hay, cuando nosotros estamos hablando, y le hablo a la profesional, digamos, a la psicóloga ahorita, hay una diferencia muy importante y muy clara entre hablar con una tercera persona y hablar con un pariente, con un hijo, o en el caso de nuestros hijos, con un padre, porque siempre va a haber el componente emocional, de lado y lado. Mientras que si estamos hablando con un profesional o con un desconocido, ahí el componente emocional no está. A veces inclusive nosotros podemos buscar, si nuestro hijo está decaído, deprimido, amargado, y nosotros queremos levantarle el ánimo. No sé si a alguno de ustedes le habrá pasado, ya mismo le damos paso a Steven, que ha levantado la mano, que le decimos algo a nuestro hijo o hija, que tú eres muy inteligente, que tú eres muy hábil, que tú sí vas a poder. Tú me dices eso porque eres mi papá. E invalidan lo que le estamos diciendo por ese componente emocional. Si fuera alguien más que se lo estuviera diciendo, tendrían, aunque puede parecer contraintuitivo, el hecho de que un desconocido me diga que yo soy inteligente y que soy hábil tiene más peso, a pesar de que no me conoce, a que me lo diga alguien que sí me conoce. Porque a la final me lo está diciendo porque me quiere y no porque es cierto. Entonces, siempre todo depende del caso. Pero haciendo las pruebas, como decía Azucena, aprendiendo nuevas cosas, vamos a tener más y mejores herramientas para manejar las diferentes situaciones. Y ahora sí, la persona que quería comentar algo. Mister, no le cambié el nombre o sea, no le puse mi nombre, sino está el nombre de mi hijo, ¿no? Disculpe. Ya, Yo en este caso tengo una niña de 10 años y yo a mi hija, es muy buena, le agradezco mucho esta charla, de verdad, me interesa muchísimo, espero que siga habiendo más. Yo tengo una niña de 10 años y yo a mi hija le he enseñado, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? A cómo debe lavar los platos. Y ayer me dice, mamá, yo sé que tú me enseñaste a cómo lavar los platos, pero yo quiero hacerlo a mi manera. Entonces, como ya en julio cumple 11 años, entonces ya va como entrando a otra etapa. Y así mismo, como dijo antes, a mí, ella tiene unas primas y, viven en Chongón. Entonces ella quiere ir a Chongón y me dice, mamá, dice, mis primas usan brillo labial, ya se maquillan y se pintan las uñas. Y yo también quiero hacer lo mismo. Entonces yo le digo, mija, así sus primas se vistan de princesa, usted no puede ser igual que sus primas. Mija, tú no me dejas, mamá. ¿Por qué? Porque mis primas sí pueden hacer eso y tú no me dejas hacerlo. Entonces yo le explico, ¿por qué? Porque usted todavía no está en edad, está todavía pequeña, aunque sea grande, pero usted todavía está pequeña, le digo. Usted no puede hacer eso. Y así, y se pone necia, como usted dice, se pone necia, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué así? Así. Entonces, me interesa mucho esta charla porque me ayuda de pronto o sea, a orientarme a cómo llevar la adolescencia de ella. chévere. A ver, no sé cómo habrá manejado lo de la lavada de platos. En términos generales, que también puede ser útil para algunos de los otros participantes en esta charla. Eh, si quiere hacer, utilizando el ejemplo y ampliándolo para decir lo que quiero decir. Si mi hija quiere lavar los platos a su manera, dependiendo, o sea, yo primero quizás le preguntaría cómo quieres lavarlos, ¿Ya? para que, para que me diga qué es lo que va a hacer. Abierto el micrófono. ¿Ya? Y dependiendo de qué es lo que me diga, si yo pienso, por ejemplo, que se le va a romper la mitad de los platos,
primero trataría de hacerla pensar un poquito más. Yo soy fanático de las preguntas, porque las preguntas no solamente sirven para que nosotros preguntando recopilemos información, sino que nosotros preguntando podemos dar información. Y algo que le pasa a todo ser humano, cuando nosotros escuchamos una pregunta, no nos queda más remedio que pensar en la respuesta. Entonces, yo le preguntaría, a ver, ¿qué crees que pasa si lo vas a hacer de esta manera? ¿Qué crees que pasaría? Y si me dice, me invento, no, que terminaría más rápido. Y no crees que haciéndolo de esa manera se te podría resbalar un plato y romper. No, porque voy a tener cuidado. Ya, ¿qué hacemos si sí se te rompe un plato? En lugar Por de, por ejemplo, ejemplo, decirle, pero si se te rompe un plato, te castigo. No, ¿qué hacemos si se te rompe un plato? Y ella ya va a pensar en la consecuencia. claro. Y en cuanto a lo del el brillo y las uñas, eh, también una pregunta que yo le haría es ¿para qué? Que es una pregunta muy diferente a preguntar ¿por qué? Cuando nosotros preguntamos ¿por qué? Estamos pidiendo subjetividad y siempre va a haber una respuesta. Cuando preguntamos ¿para qué? Estamos pidiendo un dato específico y no va a ser subjetivo. O sea, si yo le pregunto a mi hija, ¿y por qué te quieres pintar las uñas? Porque se ven bonitas. Y si para ella se ven bonitas, ¿de qué sirve que yo le diga que para mí se ven feas? ¿O por qué te quieres pintar las uñas? Porque todas mis amigas se pintan las uñas. Yo como rebato eso. Pero si Claro. le pregunto para qué se quiere pintar las uñas, quizás me dice, para tener más amigas. En este caso del brillo labial me dijo, y digo, ¿por qué tienes este brillo labial? ¿Para qué? Digo, ¿quién te dio este brillo? ¿Te lo compraste? Bueno, lo había comprado en la escuela. Y digo, ¿y por qué te vas a poner brillo labial? Porque sí. O sea, y sí, me quedé así, ¿cómo? Por eso el para qué es diferente. No puede haber un para que sí. O sea, el para qué nos lleva a la motivación. Y la motivación, si es real, puede ser explicada. En el ejemplo que yo le decía, si mi hija me dice, yo le pregunto, ¿para qué te quieres pintar las uñas? Y me dice, para tener amigas, porque todas mis compañeras se pintan las uñas y yo que no tengo las uñas pintadas no me paran bola. Primero que ya la entiendo mejor y segundo que quizás le puedo ofrecer alternativas. Quizás ella no se ha dado cuenta de que, eh, me invento, las que se pintan las uñas están hablando de X programa de televisión que mi hija no ha visto y que sí es apto para su edad. Entonces le digo, averíguales qué tal es el programa y mira el programa para que tengas que conversar y no vale pintarte las uñas que se te terminan poniendo amarillas, qué sé yo. Y fíjense cómo siempre todo depende del caso. En otra situación, si mi hija se come las uñas, a la final le puedo usar el pintarse las uñas como incentivo para que deje de comérselas. Cuando tengas las uñas largas, porque ya te las has dejado de comer, ahí podemos hablar de pintarte las uñas. Es encontrar la forma, insisto. Y para encontrar la mejor forma de conocer, de comunicarnos con nuestros hijos, tenemos que aprender a conocerlos. Y puede sonar
súper raro porque nosotros a nuestros hijos creemos que los conocemos. Pero realmente, ¿qué tanto? Gracias, mister, por sus consejos. Encantado. ¿Alguna pregunta adicional? No hay más consultas, comentarios. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Adelante, Adriana. Usted dice que hay que aprender a conocerlo a los hijos. ¿Cómo? O sea, yo ahora tengo uno que tiene 11 años, pero él jura que tiene 15. Y tengo uno que tiene 13, pero él jura que tiene 10. Entonces, el que tiene 11, o sea, está en una edad muy rebelde, no me obedece. Sí, o sea, con mi esposo hemos optado en castigarle, en retirarle el celular, pero ya a él le da igual. Eh, o sea, ¿qué me recomienda usted como profesional? Porque es difícil, a nosotros como padres es difícil. Al menos a mí como madre se me complica porque he hablado con él, hemos hablado de todas las maneras, he llorado con él, me mandan a ver seguido de la escuela porque a veces se le pasa la mano con los compañeros, pero él siempre se victimiza. Siempre dice, es que no me escuchan, pero yo lo escucho y al final los argumentos que me da, o sea, al menos yo no le encuentro sentido. Ya. A ver, en primer lugar, lo mencioné al principio del webinar, todos nosotros como padres, nuestros hijos como hijos, hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos. Eh, Hay que tomar en cuenta dos cosas muy importantes que están muy relacionadas. Una, y se lo he oído a un par de personas que han intervenido, eh, el no puedo es una mentira que nos decimos a nosotros mismos. No es que no podemos, es que no sabemos cómo. Y segundo, lo difícil no existe. Y ustedes pueden estar pensando, ¿cómo que no? Si tal cosa es difícil y hablar con mi hijo es difícil y hacer lo que se bañe es difícil y todo es difícil. No, lo difícil no existe. Existe lo que sabemos hacer y lo que no sabemos hacer. Lo que sabemos hacer para nosotros es fácil, porque sabemos hacerlo. Y lo que no sabemos hacer o estamos aprendiendo a hacer para nosotros es difícil, porque todavía no sabemos cómo hacerlo. Es Pero a verdad. eso que se nos hace difícil, si le metemos ganas, si le metemos práctica, se nos va a hacer fácil. ¿Y qué es lo que podemos hacer para conocer a nuestros hijos? Primero, prestarles atención. Y yo puedo tener una conversación de 2 horas con mi hijo o de 3 minutos con mi hijo. Si le presto atención, voy a aprender de él y voy a aprender a conocerlo. ¿Qué le gusta? ¿Cómo se comunica? ¿Qué le molesta? Eh, ¿Qué lo dispara? Porque hay cosas que nos molestan o que les molestan y se aguantan, pero hay cosas que les molestan y explotan. Y mientras más los vamos conociendo, más fácil se nos hace irnos comunicando. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo dicen? Si yo le presto atención a mi hijo o a mi hija y realmente le presto atención, voy a aprender su idioma. Eh, ¿Cómo eh, podría hacer? O sea, ¿cómo podría yo hacer para, o sea, yo me siento, yo converso con él, pero él, o sea, tiene un carácter muy fuerte, o sea, él todo le molesta.
él siempre quiere tener la razón. O sea, yo a veces le digo, pero papito, no, es que usted no me quiere, usted quiere más a mi hermano. O sea, él tiene eso de que él dice que no, que todo es mi hermano. Y no es así. O sea, es verdad, al hermano casi no se lo castiga porque él no da motivo. ¿Ya? Ahí, otra cosa muy importante es, muy importante y muy difícil, evitar comparaciones. No, no, eso sí, yo no los comparo porque en alguna ocasión, habló conmigo la psicóloga de la institución y me dijo jamás los compares. No, no, nunca los compares. Eso sí, lo tengo clarísimo que no debo compararlos nunca porque son muy diferentes. Entonces, ni con el hermano ni con nadie. Entonces, por ejemplo, este, vale, ¿cuándo vale comparar? ¿Ya? Porque nada es absoluto. Vale comparar cuando igualamos. Si vamos a comparar para diferenciar, eso quiere decir que uno va a ganar y otro va a perder. Exacto. Entonces, si usted le hubiera dicho a su hijo, al mayor no lo castigo porque él nunca se porta mal, ahí está comparando para diferenciar. Ah, A ti te castigo porque tú te portas mal. Pero si en lugar de eso dijera, a él lo castigo cuando se porta mal, ahí está igualando. A ti te castigo cuando te portas mal, a él lo castigo cuando se porta mal. Y ok. algo que puede parecer muy difícil, pero de nuevo, es cuestión de práctica, es la importancia y el valor de darles la razón a nuestros hijos. Y vale hacer la explicación porque seguramente a alguno de ustedes le está explotando la cabeza al escuchar eso. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Esto lo menciono con frecuencia en los talleres de ventas, que se dice que el cliente siempre tiene la razón y les pregunto a los participantes, ¿es o no es cierto? Y me dicen, no, no es cierto, pero hay que darles la razón. ¿Ya? Y yo le digo, sí es cierto, ¿ya? Porque cada uno de nosotros, desde nuestro punto de vista, tiene la razón. Entonces, si mi hijo me dice, a mí siempre me castigas, yo le podría decir, eh, primero, sí, te castigo. Ahí le estoy dando la razón. ¿Qué pasa cuando yo le doy la razón? Que evito la resistencia. Entonces, en el momento en que mi hijo me escucha aceptar que sí lo castigo, ya no hay resistencia. Y lo que yo le diga a continuación va a llegarle sin resistencia. Yo no uso la palabra siempre. Él me dice, tú siempre me castigas. Y yo le digo, sí, te castigo cuando te portas mal. Y para mí sería lo ideal nunca castigarte. ¿Tú has visto cómo yo me pongo cuando te tengo que castigar? Que me pongo de mal humor y me altero y me siento mal. Yo preferiría no castigarte. Hagamos un trato. Tú te portas bien y yo no te castigo. Bueno, eso siempre le digo, te vas a portar bien. O sea, él me lo promete. Sí, mami, se lo prometo. Pero no dura media hora y va y hace algo peorcito de lo que había hecho antes. Ya, O sea, y él siempre, siempre. dos cosas en ese punto. Ujú. Importante, a pesar de que pueda tener 10 años su hijo, u 11, eh, explícame qué es portarse bien. Le digo yo a mi hijo, ¿estamos de acuerdo que te vas a portar bien? ¿Eso qué significa? Yo no se lo impongo, le pido que me lo diga. Ok. Y dependiendo de lo que me diga, yo le puedo decir, ¿y esto de aquí no te parece que también es portarse bien? Para que se acuerde de algo que quizás no me mencionó. Claro, esa es la diferencia. Yo admito
que a veces, o sea, me molesta mucho su actitud y sí, yo le impongo a veces las cosas. O sea, no lo había visto de la manera que usted me lo está diciendo. Y a veces nosotros hacemos lo que sabemos hacer y hacemos las cosas por inercia, ¿ya? En muchos casos sin pensar. Nosotros como padres y nuestros hijos como hijos. Entonces, a veces basta con recordar, ¿ya? ¿A qué voy? Como usted decía, le promete que se va a portar bien y a la media hora ya está haciendo algo que no debería. En lugar de, me invento, pegarle un grito para que deje de hacer eso, decirle, oye, ¿te estás portando bien? Y ahí le estoy haciendo acuerdo. Acuérdense lo que les Sí, tiene mencioné hace un razón. ratito. Escuchamos una pregunta, no nos queda más remedio que pensar en la respuesta. Y si está haciendo algo diferente a lo que me dijo que era portarse bien, entonces no va a poder decir que sí se está portando bien. Y quizás, dependiendo de la situación, en lugar de decirle, ah, ok, entonces no te estás portando bien, te voy a castigar, decirle, ok, ok, no te estás portando bien, ¿cómo así? De nuevo, desde mi punto de vista, evitar el por qué. ¿Cómo así? ¿O qué pasó? ¿Qué hizo que no te portes bien? ¿Cuál fue la razón? Y dependiendo de la razón, o sea, al yo preguntarle eso ya tengo yo más información. Ok, Este, me invento, ¿qué hizo que no te portes bien? Mi hermano me cerró la puerta. Y te parece que si tú querías que tu hermano abra la puerta, la mejor forma es pateándola, suponiendo que portarse mal era estar pateando la puerta. Y de es nuevo, lo que estoy haciendo pensar. lo ha hecho, lo ha hecho. Lo que usted me está diciendo, él lo ha hecho. No crean que yo leo la mente, este, lo estoy haciendo pensar, ¿ya? En lugar de decirle lo que hiciste está mal, ¿por qué? De nuevo, desde su perspectiva, desde su punto de vista, el hermano le cerró la puerta, lo único que puede hacer es patearla para que la abran. Y lo va a hacer por instinto, por costumbre. En cambio, si le hago la pregunta, lo hago pensar, ¿ya? Esa es la mejor forma. ¿Hay otras formas de conseguir que tu hermano te abra la puerta? Y no solamente que lo hago pensar, sino que mientras está pensando, le voy bajando el mal humor. Porque está molesto y está pateando la puerta y encima vengo yo y lo castigo, se pone más molesto. Es verdad. Y usted como profesional, ¿qué me recomendaría? O sea, él todo lo soluciona, o sea, con respecto al hermano, y, o sea, él todo lo soluciona un poco más y al gol, bueno, como el hermano, al golpe, o sea, él con lo que encuentra le va dando, o sea, a mí se me pone a veces a mi esposo poco más y así, al mismo tono de voz. Sí, ¿Qué eso puedo hacer depende del ahí? caso, ¿ya? En determinado momento podría ser necesario o valioso que él tenga alguna sesión de coaching, ¿ya? Relacionado a lo que mencionaba también hace un rato, de que cuando nosotros estamos eh, en esa relación de afinidad, de amor, ¿ya? Puede ser más difícil la interacción, ¿ya? Y puede ser más difícil que mis hijos me escuchen porque soy el papá. Este, pero siempre nosotros somos súper cómodos y eso tiene un valor evolutivo, ¿ya? El ser súper cómodos implica que estamos ahorrando energía. Eh, Parte de la energía la utilizamos en pensar y por eso siempre digo, pensamos lo menos posible porque pensar cuesta trabajo.
Y mientras menos trabajo, esfuerzo hacemos, más fácil va a ser que nos mantengamos en un estado relativamente positivo para nosotros. Pero al no pensar, vamos a hacer lo que siempre hemos estado haciendo. Entonces, eh, pero al mismo tiempo, como les decía, somos cómodos. No solamente cómodos por el lado de que pensamos lo menos posible y por eso hacemos lo que ya sabemos hacer, nos funcione o no nos funcione, sino que si alguien nos ofrece una alternativa más fácil, vamos a escoger esa alternativa. Entonces, me invento para poner un ejemplo. Si mi hijo se sale con la suya y el hermano le abre la puerta después de 10 minutos de estarla pateando, y yo le digo, ¿qué tal si pruebas decirle, ñañito, ábreme la puerta? Y le digo al hermano, si tu ñaño te dice eso, abre la puerta para ver qué pasa. Él, en el momento que haga la prueba y vea que decido, ñañito, ábreme la puerta, le abren la puerta, va a dejar de patearla. Porque es más fácil decir, ñañito, ábreme la puerta y que le abran la puerta que estarla pateando 10 minutos para que se la abran. Entonces, siempre podemos encontrar formas. Es complicado. O sea, en la etapa que ellos están, es complicado. O Correcto, y sea, a por mí, eso es importante prestar atención. Porque inclusive durante la conversación, si yo le estoy prestando atención, me voy a dar cuenta de qué le gusta que le diga y qué no le gusta que le diga, de cómo le gusta que le diga las cosas y cómo no le gusta, de cuál es su volumen favorito al escucharme. Y todo eso me sirve a mí para comunicarme como me conviene comunicarme con cada uno de mis hijos. Excelente. Excelente todo lo que nos ha comentado Adriana Bajaña acerca de cómo su experiencia con sus hijos, ¿no? Tenemos unos mensajitos en el chat para irlo contestando. Chévere. Eh, Nos indican, Mister, ¿es bueno llorar delante de ellos? ¿Que ellos vean nuestra debilidad? Depende del caso. O sea, hablando muy rápidamente, depende del motivo del llanto. O sea, si yo soy una persona súper sensible y lloro por todo, no es que va a ser malo, no es que mi hijo me va a identificar como débil, sino que eh, puede en determinado momento sentirse avergonzado o puede molestarle que ande llorando por todo. Pero, por ejemplo, si perdí un ser querido y me ve llorando, no tiene absolutamente nada de malo. ¿Ya? El saber expresar nuestras emociones, eh, bueno, primero que nada tenemos nosotros como adultos, como padres, aprender a expresar nuestras emociones correctamente. Y si lo hacemos, es una de las mejores enseñanzas que podemos dar a nuestros hijos, que sepan expresar sus emociones. Porque muchísimas personas tienen problemas no solamente con terceros, sino internos, emocionales, por reprimir sus emociones, por no saber expresarlas, por expresarlas en malos momentos o de malas maneras. ¿No? La inteligencia emocional es valiosísima. Se nos fue. ¿Estoy o no? Sí, sí. Ah, Pensé que el audio no se escuchaba. Sí, sí se escucha. ya. Tenemos otros comentarios. Adelante. A ver. Si es bueno castigar con látigo. ¿Está bien castigar con látigo? El castigo físico, no voy a decir que nunca, pero realmente último recurso. Y siempre
lo más probable es que siempre haya una mejor opción que el castigo físico. ¿Ya? Y hablando de castigo, importantísimo, si nosotros vamos a castigar, pensarlo antes de hacerlo. Inclusive en casos en los que no es castigo físico. El ejemplo que siempre pongo, si de repente mi hijo hace una mala crianza y me coge de curva y yo le digo 1 mes sin celular, ¿voy a poder cumplirlo? Lo más probable es que no, porque necesito estar en contacto con él por algún motivo, porque se va a ir a un paseo y quiero saber a qué hora va a llegar, por el motivo que sea. Si le doy el celular antes que el mes, él ya sabe que mis castigos no funcionan. El castigo que impongamos tenemos que estar en capacidad de cumplirlo, porque si no, no sirve de nada. Y van a aprender nuestros hijos que lo que nosotros digamos en el momento no tiene valor y perdemos autoridad. Continuamos con las preguntas. Otra de las preguntas es, Mister, en mi caso tengo una nena de 6 años y me llora por todo. Si en la escuela le dicen no hagas tal cosa, llora. Ya. Yo personalmente empezaría preguntándole, insisto, me encantan las preguntas, ¿por qué le gusta tanto llorar? Y veamos un poquito el proceso mental, porque puede parecer una pregunta tonta. Lo más probable es que me conteste que no le gusta. Eso me permite a mí hacerle la siguiente pregunta. Entonces, ¿para qué lloras tanto? Y me va a decir, porque pasa tal cosa. Y eso ahí merece tus lágrimas. Y de nuevo, son preguntas, son preguntas, son preguntas que ayuda a mi hija, a mi hijo, a pensar y a ellos mismos encontrar respuestas. En determinado momento vale, sí, y por eso decía, siempre todo depende del caso, vale la comparación con terceros. ¿Ya? Todas tus compañeras lloran así como tú. Para una forma de hacerle ver, no es una comparación porque es una pregunta. ¿Ya? Es una pregunta que la lleva a ella a hacer la comparación. Y la hago ver que si ella es la única, quizás no vale la pena llorar por lo que está llorando. Y de nuevo, no invalido lo que ella siente, lo que ella piensa. O sea, si yo le digo, estás llorando por gusto, estoy invalidando sus emociones. En lugar de decirle que está llorando por gusto, hacerle ver que no le conviene llorar por ese motivo. Excelente. Aquí nos dejan un mensaje de Patti Bonilla, que qué bueno es aprender a educar o, bueno, considero que es a no reprender a nuestros hijos de una manera diferente e inteligente. Le da las gracias por esas formas, esos métodos de cómo llegar a comunicarse de una manera más flexible con los hijos y hacerlos pensar con esas preguntas. También tenemos Encantado. otros mensajitos consultando. A ver, que como último recurso, en ocasiones como que cogen el látigo y solo con verlo ahí hacen las cosas solitos, ¿no? Eso como experiencia nos cuenta Carlos Moreno. A veces una mirada basta. Una mirada basta. En mi caso sucedía así. Mi mamá me miraba y ya sabía yo qué tenía que hacer.
De ahí María nos indica, yo fui educada con valores, un poco de mano dura, pero me ayudó y de la misma manera guié a mi hijo a pesar de que nos faltó comunicación de madre a hijo. Nunca es tarde. Así es. De ahí Carmen Monserrate nos indica, muy buenos sus consejos, mister. Como madre de 4 hijos me van a servir muchísimo. Tengo 3 varones y una nena. Y cada uno de ellos son muy diferentes. Hasta ahorita he aprendido con ellos, gracias a Dios. Son unos hijos muy, muy portados y ojalá no cambien. Me alegra mucho. Excelente. Ahora sí, hemos llegado al final de este webinar. Nuestro querido ponente nos puede brindar un mensaje a todas las mamitas y papitos que se encuentran el día de hoy para que continúen con estos métodos, estos aprendizajes y este conocimiento y lo puedan aplicar. Sí, lo que acabas de decir, eso es lo importante. El estar siempre abierto a nuevos aprendizajes, siempre atento, eh, porque a veces nosotros cometemos el error, prestamos atención, digamos, para conocer a nuestro hijo, tenemos 2, 3, 5, 10 conversaciones con nuestro hijo y decimos, ok, ya lo conozco, ya sé cómo es. Y como ya sé cómo es, dejo de prestarle atención. Al dejar de prestarle atención, no voy a notar sus cambios. Y nosotros constantemente, no solamente nuestros hijos, todos nosotros constantemente estamos evolucionando, estamos cambiando. Entonces, ese prestar atención debe ser constante también para notar esos cambios y poder adaptarnos a esos cambios y dependiendo del tipo de cambio, poder hacer algo al respecto. Si es que a alguien le interesa mi libro, en el chat puse mi número de celular para que me contacten y nos ponemos de acuerdo, se los puedo mandar autografiado. Y por mi lado, de nuevo, muchas gracias no solamente por haber asistido y haber escuchado, sino por haber participado y haber compartido. Creo que todos sus aportes ayudaron a que esta charla se nutra, inclusive nos hemos pasado un poquito de tiempo, y eso es lo chévere. Así es. Muchísimas gracias, estimado Daniel Illingworth. Para nosotros, la Sociedad de Beneficencia Señores de Guayaquil, UNEDIS, es un gusto que usted nos haya compartido otra vez conocimientos acerca de la programación neurolingüística y el coaching. De parte de nuestras autoridades, de nuestra rectora, de nuestras socias, les brindan a todos nuestros papitos de UNEDIS y todas las personas que están aquí conectadas, ¿no? Un feliz Día del Padre, que pasen muy bonito en familia, tengan un lindo día, que sea bendecido, disfruten mucho, ¿sí? Y bueno, aquí una de las consultas es el costo del libro. ¿Cuánto cuesta el libro? Ahí acabo de poner en el chat. En realidad el valor oficial del libro es de 20, pero para ustedes sería $15 más el costo de envío dependiendo de dónde se encuentren. Ok. Muchísimas gracias. Ese es el costo. Él está haciendo un descuento, ¿sí? Este tema es gracias a ese libro. Él lo escribió. Se llama Padres Padres flexibles, Flexibles, familia feliz. Familias Felices. Sí. También más adelante, nosotros como hicimos una encuesta de 2 temas, el otro tema es sobrevivir el amor. Así que también él nos estará compartiendo ese tema Mi otro de libro. ese libro, de ese libro que él también escribió. Así que agradezco a todos, muchísimas gracias. Tengan una bendecida noche. Gracias, Gracias a igualmente. todos. Apliquen lo Muchísimas Gracias. aprendido. gracias, muchísimas gracias, mister. Gracias. Me interesa el libro. Bueno.